Te damos la bienvenida al programa Abriendo Puertas. Te invitamos a escuchar este podcast con Elba Patricia y sus invitados. Bienvenidos a todos a otro programa de Abriendo Puertas. Estoy aquí con una señora, una mujer extraordinaria, exitosa, trae mucho que dar. Ella es Kris Rollis, ella es colombiana, actualmente vive en Colombia. Ella tiene un repertorio grandísimo. Ella es empresaria en el sector automotriz, es licenciada en mercadeo y publicidad, es inversionista en bienes raíces y es coach transformacional fitness. Después de toda esta riqueza que tiene, ella dice, ¿sabes qué? Quiero compartir, quiero dar. Entonces aquí está ella el día de hoy para dar. Te abrazo, gracias por aceptar esta invitación, gracias por venir a traer esa riqueza que tienes no solo en dinero, ¿verdad? Pero riqueza en sabiduría, en todas esas formas, esa historia que tienes tú. Gracias, mi Kris. Bienvenida aquí a Abriendo Puertas. Gracias, Elba. Realmente para mí es un honor estar aquí en tu podcast. Gracias por permitirme compartir mi historia y bueno, que esta historia sea de gran inspiración para todos los que nos están viendo. Claro que sí, quédate porque ella nos va a dar esas tips de cómo cambiar del miedo al poder. Hay veces que nos da tanto miedo el poder que lo aplastamos, no sabemos de dónde viene o cómo sacar ese poder. Esta historia que nos trae Kris, estas tips que nos va a dar son de mucho, mucho valor. Así es que si tú tienes una historia que a lo mejor ha sido un poco triste, un poco retadora y no sabes cómo salir, no sabes. Dices, ¿cómo voy a tener éxito si nací en esta pobreza, en esta mediocridad o depende cómo sea su historia, ¿no? Entonces, Kris, yo te pregunto, ¿quién es Kris? ¿Cómo es Kris? Algo que de tu historia que tú de repente dijiste, no sabía que yo era así. Ok, bueno, Chris Rowley es una persona demasiado, creo que em, positiva, es muy alegre, muy motivadora. Me he encargado de que mi historia sea de gran motivación para muchos. Bueno, como tú dijiste, yo soy colombiana, nací en Colombia, estoy actualmente aquí en Colombia y nací de una madre que fue madre soltera. Mi padre nos abandonó, un abandono que más adelante te voy a explicar porque pues marcó mucho mi vida y mis creencias. Y pues una madre soltera, mi madre. Así es que vengo de una pobreza que te puedo contar de una invasión de Cartagena a Colombia, donde pues sin agua, sin luz, no, sin medios, tuve que salir adelante junto con mi madre. Siempre, pues, siendo la mayor, tuve que apoyarla, ¿no? A medida de los años, pues mi madre ya encuentra a mi padrastro y une su vida a él y pues ya yo más adelante, más joven, en mi adolescencia, decido, después que termino mis estudios, emigrar a Panamá. Ok, emigrar como todos, tal vez en ese momento soy una mujer muy berraca, muy echada para adelante, no lo reconozco. Y pues yo decía, yo necesito salir de aquí, creo que se me llegó la oportunidad de llegar a Panamá. Y bueno, en Panamá empecé la universidad, empecé a trabajar, fue difícil al principio. Sin embargo, pues allá conocí también el amor, por decirlo así. Me conocí con mi difunto esposo, yo soy viuda, actualmente ya tengo 9 años de ser viuda y esta persona realmente me abrió las puertas a miles de oportunidades y yo las recibí con mucho amor, fue lo que en ese momento me llegó en la vida. Con él tuve, así como tuve mucha felicidad, pude aprender inglés también porque era americano, era norteamericano, entonces pues me tocó aprender la lengua y él me enseñaba muchas cosas de finanzas,
Fue realmente un mentor en mi vida más que mi esposo, fue una guía, esas personas que le llegan a la vida a uno y pues los transforman. Y yo estaba muy abierta a recibir todo eso. Entonces, pues Pregunta, sí. pregunta. Cuando conoces a este amor de tu vida o este mentor, esta persona, ¿crees que estabas en amor o estabas deseando esa cuidado por el abandono que habías tenido? Porque una herida de abandono estás siempre pidiendo ese amor, ese apapacho, ese cuidado. Al tú ser la mayor, siempre estás al cuidado de los demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que más te admiró de esta persona? Sí, con el tiempo ya después fue que yo me di cuenta que ese era un vacío de abandono. Después más adelante cuando yo empiezo a trabajar y a transformar mi vida, ¿no? A ver cuáles eran las raíces de miedos, que es el tema de hoy, ¿no? De los miedos que me empezaron a generar. Y pues para mí él en ese momento, esa seguridad que me daba era la que... eh, era la que yo necesitaba tal vez por ese abandono de padre que tuve y que me había dado cuenta que antes que él había buscado siempre como la misma Patrón. patrón de los novios, de personas mayores que yo, porque yo necesitaba esa protección que nunca había tenido, ¿no? Como padre, Ya. entonces, sí. ¿Dónde te diste cuenta que era esa herida de abandono? ¿Dónde nacieron o te diste cuenta de tus miedos? Bueno, cuando me di cuenta de los miedos, bueno, mi esposo y yo vivimos por 10 años. Antes de los 10 años, él enferma de cáncer. Entonces, pues yo lo llevé hasta su lecho de muerte. Fue realmente algo que me impactó mucho porque él también era mucho mayor que yo. Entonces, todo eso es como que se me fue acumulando y cuando él fallece, él trasciende, yo quedo sola. Entonces es otro abandono, ¿cierto? Ya. Entonces, yo no sabía qué era todo eso en ese momento, pero sí me empezó a generar ansiedades y depresiones. ¿Sí? Eran dos temas que yo nunca la había buscado como el concepto, pero los estaba viviendo en carne propia. No salía de casa, me preocupaba mucho por el futuro, por el pasado, no vivía en el presente y la depresión me fue consumiendo a quedarme mucho en la casa, No, a no tener contacto social, me daba sí. miedo a manejar, me empezaron a dar miedos también, ahí fue donde se me generan los miedos, la ansiedad y la depresión me empiezan a dar unas clases de miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener suficiente, aunque tenía, ¿no? Miedo a lo que dirán las personas, el miedo a fracasar, que realmente el miedo a fracasar era el miedo al éxito. ¿Sí me entiendes? Porque no es el fracaso, sino es que es el miedo a que tú sabes que tú lo puedes hacer bien, que tú puedes tener éxito, pero es más bien sí, como el miedo al éxito, a conseguir eso que tanto quieres que no te deja avanzar. Y esos miedos Tocaste, también me llevaron, ¿sí? Me, tocaste un punto muy, muy fuerte. El miedo a no tener, aunque tú tenías bastante, o sea, tu esposo te dejó pues monetariamente cómoda, ¿no? sí, Pero esas inseguridades creyeron a no tener. Entonces hay que hacer mucho ojo en qué es lo que estoy sintiendo, qué está pasando conmigo, si no quiero salir, si no me gusta esto, si no me gusta el otro, estoy dudando de mi potencial. Eso te come, ¿no? Así estés tú rodeada de gente, te sientes en soledad, ¿right? recuerda, Elba, que yo vengo de una pobreza extrema, después tengo, o sea, una pobreza, digamos, material, pero después consigo tal vez esa riqueza material, pero ya después de que él fallece ya no tengo pobreza material, sino más una pobreza emocional, espiritual, Ya, ¿sí? ya, Entonces, eso era de repente ese miedo a no tener, porque ya yo no había tenido. ¿sí? Y a uno le da miedo de volver donde, ya. pues,
Ya. creciste sin nada y perderlo todo. Y el miedo, recuerda que los miedos vienen del ego y el ego te va a decir, vas a perder todo, te vas a volver pobre otra vez. ¿Sí me entiendes? Tú no puedes. Una cantidad de Ya no cosas. está tu maestro, ¿no? Ya no Sí, vas a saber cómo manejar las cosas. sí. Y ahí es donde entra tu resiliencia, porque veo aquí una mujer muy resiliente, muy como dices tú, hecha para adelante, ¿no? ¿Cómo es que haces clic a eso? ¿Cómo comienza a activarse esa resiliencia en ti? ¿O te diste cuenta, siempre lo he hecho y adelante? Bueno, y hablando de resiliencia, ese va a ser mi libro, el que estoy escribiendo en este momento, es Ojo, ojo, Mujer para que compren el Resiliente. libro. Sí, Mujer Resiliente, y ahí les tengo muchas historias que no solo estas, sino otras que se asemejan a muchas personas que están viendo, a muchas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo yo descubro eso? Yo sabía que yo era una mujer berraca y que yo tenía o sea, que yo no soy fácil también de caerme. O sea, sé que hay momentos débiles en la vida de dolor, de tristeza, pero yo sabía dentro de mí que yo tengo ese impulso de pararme, ¿no? A pesar de eso, de antes de conseguir ese impulso nuevamente, porque dije, bueno, ya salí de un barrio, de mi país, me he transformado, ahora tengo títulos universitarios y todo esto, yo he podido con tantas cosas porque esto es que bueno, era un luto también que estaba Claro, pasando, ¿sí? Toma su tiempo. sí. Entonces, Pero muy interesante que tú comenzaste a ver y hablar contigo y decir, mira de dónde saliste, mira ya a lo que has todo lo avanzado, que mira, hace. fuiste a la universidad. So, tú misma te fuiste mostrando esos éxitos, ¿correcto? Que diciendo a tu subconsciente, no tengas miedo, vamos a ir para adelante porque mira lo que has hecho. Entonces yo les invito allá a los que están escuchándonos, a los que nos están viendo, fíjate en tu vida porque siempre hay éxito, siempre hay una evolución. A veces que siempre nos estamos enfocando solo en la oscuridad y lo que estás pasando en el momento, pero cuando como tú, Chris, que estuviste viendo tu historia y viendo cuáles fueron mis éxitos, porque todo no ha sido tragedia, sí ha habido momentos buenos, ¿right? Sí, sí, eso. Mira, el punto de quiebre mío en esa situación del miedo fue que a mí me llegaron miedos de manejar en las autopistas de Estados Unidos y Mm. esos miedos de pasar los puentes. O sea, yo veía esos puentes grandiosísimos y yo antes de salir de casa, yo tenía que saber por dónde mi carro iba a pasar. O sea, mi ego me ponía todo esto y me decía, porque el ego, o sea, se me mostraba visual y se me mostraba con la vocecita te vas a morir, le vas a hacer daño a alguien porque estás nerviosa, no lo vas a lograr. Súper Entonces, dramático. sí, muy dramático. Entonces hubo un momento en que yo estaba manejando en la autopista de Estados Unidos y quedé paralizada con un ataque de pánico. Ya me estaba pasando a otras cosas de una, tal vez hasta una enfermedad te puede llevar una ansiedad, una depresión y los miedos, ¿no? Fíjate que yo le Entonces, digo que el cuerpo grita lo que el alma calla. So, tu alma estaba en miedo, en ansiedad, en qué va a pasar, y ya se estaba manifestando en tu cuerpo, ¿no? Con esa ansiedad se puede manifestar en otras enfermedades. Entonces, mucho ojo. ¿Qué fue lo que hiciste para brincar bueno, en ese ese miedo? momento yo lloraba y yo lloré mucho y yo le pedí a Dios que me mostrara un propósito, porque a pesar de que no tenía como esa fuerza ni nada, yo decía, Señor, yo necesito que me muestres un propósito. Y ahí fui escuchando a Dios. Yo siempre he sido nací en un hogar muy católico y todo, pero con el tiempo escogí yo misma buscar mis propias creencias Claro. y soy muy espiritual en estos días, ¿no? Entonces yo le oraba a Dios y sentí que Dios me dijo, mira, convierte tu dolor y tu poder y tus miedos en poder, Mm, ¿sí? mm. Entonces todo lo que yo relaciono es dolor, miedo al poder o dolor al poder, porque eso fue lo que yo escuché de Dios, Entre ¿no? más miedo, quiere decir que tienes un tremendo poder, ¿right? Sí, 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 exacto, porque nos han acostumbrado a que el miedo es negativo, ¿sí? Que el miedo es malo. La palabra miedo ya tú sientes, pero realmente el miedo es una emoción como el amor, ¿ya? Una sí. emoción que tú tienes que reconocer que está en ti,
yo no aceptarlo y Ya. vivir con él y cogerlo de la mano y llevarlo, porque el miedo es una emoción que te viene a recordar que tienes que salir de tu zona de confort, ¿sí? Que es tu paso para tu transformación, ¿ya? Que es una puerta a tu nueva vida. De hecho, aquí ahorita estaba tomándome este tecito la Ajá. bolsita del té dice, la vida comienza donde termina el miedo. Me Uh, salió. ¡Ay! Mira, hasta sentí chills. Hoy hablando de este miedo, hay aquí en los Estados Unidos bastante miedo, ¿no? Por todo lo que está sucediendo y qué va a pasar. Yo les digo, si tú sabes tus habilidades, porque muchos de los inmigrantes que han venido hasta acá, venimos con la ropa que traemos puesta y nada más. Entonces, si nos ponemos a ver cuánto hemos evolucionado, ya tenemos una familia, una casa, un nuevo guardarropa, ¿verdad? Carro, trabajo. Entonces, ¿qué pasaría? Y vienes a una cultura diferente, un idioma diferente, y aún así salimos adelante, ¿no? Los hispanos somos bien resilientes, vencemos esos miedos, caminamos aún con el miedo. Entonces yo les digo a ustedes en estos momentos, ¿qué pasaría si regresas a tu país? Chris, tú has regresado ahorita a tu país, tienes empresas allá, aún con más comodidad, ¿no? No con el miedo de que me van a regresar a mi país, no. Regresa a tu país, bueno, ya tengo más herramientas, ya aprendí más cosas, ya sé que sí puedo. Si pude en un país desconocido, más voy a poder en mi país, ¿no? Sí, Elba, yo estuve 17 años fuera de Colombia y Mm. se transformó mi vida y cuando decidí venir a Colombia, nuevamente traje herramientas, ¿sí me entiendes? Todo lo que había aprendido, traje herramientas porque es el país donde yo quiero estar también, me encanta mi país, ya, y voy a Estados Unidos y sigo yendo y viniendo, pero sé que aquí es donde estoy bien, me gusta, pero utilizo toda esa herramienta de 17 años para estar bien acá. Entonces yo les doy el consejo a todas aquellas personas que a veces en este momento, emigrantes que están deportando, no llevándolo a ese punto que acabas de mencionar, que a veces nos sentimos, no, es que qué va a decir la familia, que nos regresaron, que perdimos, que miedo, que el que dirán y todo eso, no, llega con nuevas herramientas. Algo tuviste que aprender en ese país para que puedes utilizar en el tuyo. Créeme, tienes una historia también y es poderosa. ¿Cuándo comenzó a florecer ese poder en ti que te diste cuenta? ¿Sabes qué? Pues sí la estoy haciendo. ¿Sabes qué? Como que esto sí, sí está saliendo adelante. Todas estas herramientas que me traje, ¿cuándo comenzó a regresar esa confianza en ti? Bueno, tuve que hacer un trabajo muy profundo en mí, primero que todo, ¿sí? Las herramientas empezaron a surgir digamos que naturalmente de mí, sin embargo, más tarde me di cuenta que eran las herramientas que aunque yo misma creía que me había inventado, pero que ahorita en la actualidad lo vemos muy natural. Después de esto, de pedirle a Dios, yo empecé a hacer un ayuno no solo alimenticio, sino de personas, de pensamientos, de lugares, Mm. ¿sí? El ayuno no simplemente es de dejarte de comer por 3 días, sí, eso es espectacular y te va a conectar mucho en tu parte espiritual con Dios, sí, pero también te va a dar una claridad de otras cosas. Y también es cambiar las personas que están a tu alrededor, que no te motiven, que no te saquen adelante, ¿sí? Cambiar tus pensamientos, tus afirmaciones. Es tonto a veces dicen, ah, todo el mundo dice afirmaciones y afirmaciones, pero realmente eso es poderoso. O sea, es peor que digas cosas negativas, dite cosas positivas, ¿cierto? Otra cosa fue la meditación. Yo misma descubrí la meditación. Ya todo el mundo, yo decía, bueno, empecé a hacer mindfulness, Ajá. estar presente, porque yo vivía mucho en el pasado, en el futuro y no estaba en el presente. Y encontré un libro que me llevó así como una bendición de mindfulness y era estar presente en cada cosa. Si te tomabas un té, disfrutarlo, estar presente sin pensar en nada que no de trabajo, de problemas. Si estabas en tu ducha,
analizar tu cuerpo, estar presente, lavando los platos. Todo eso me llevó a estar presente, ¿sí? Eso Y la es, meditación, estar profundamente, también no, mi forma de conectar espiritualmente con Dios es estar, no sé si porque también soy Virgo, me voy mucho soy. a, sí, Ajá, solita como en una habitación a conectar con Dios fuera sí, del mundo, del celular y todas esas cosas. Esas son las cosas que yo comencé a practicar, ¿no? Primero me encanta. en mí primero antes ¿no? Que necesitaba un trabajo interno para los Fíjate miedos. que es muy importante esto que dices de limpiar tu espacio y no solo lo de afuera, sino también tu entorno aquí adentro, ¿no? Estar analizando tus emociones, qué es lo que te estás diciendo. A mí me ha servido bastante durante el proceso de la depresión, pero como dices tú, la ansiedad viene del futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y mi depresión era siempre estar pensando lo que me había pasado valga la redundancia, en el pasado, ¿no? Pero el estar presente, el decir, aquí estoy bien por este momento, dices tú, tomando tu tecito, saboreándolo, la vida es hoy, ¿no? La vida no es el futuro, el pasado ya se pasó, entonces vamos a invitar a los demás que comiences, aunque se oiga ya que todo mundo está haciendo mindfulness, todo el mundo está haciendo meditación, úsala, úsala. Es lo más fácil que puedes tener, no cuesta nada. Dices tú, Elvita, enciérrate en un cuarto y listo. sí, Elvita, y también el ejercicio. Por eso uno de mis logros ha sido ser una coach transformacional fitness, porque en ese medio de ese proceso en el que yo fui de cáncer con mi esposo y después, el fitness fue una herramienta de apoyo muy poderosísima para mí. Hacer ejercicio, no necesitas irte a matar y a sacarte los ojos en el gimnasio. Levántate, camina, corre, el cuerpo te va a ir pidiendo poco a poco las herramientas que tu cuerpo necesita y el ejercicio es poderosísimo para todo eso, lo que es la ansiedad, la depresión, los miedos, te da mucha motivación interna que Y necesitas cambia, más. cambia todo la dopamina, la serotonina cuando está haciendo ejercicio. Fíjate que a mí me da flojera, me da flojera el ejercicio, pero cuando comienzo a caminar, como que me estoy conectando con todo y se siente muy bien, pero el principio de comenzar, híjole, pero yo estaba viendo también que tú fuiste fisicoculturista, ¿right? Tú Sí, sí, competiste de fisicoculturista. sí. ¿Qué eso te sumó a tu self-esteem o por qué te fuiste a ese límite? Porque eso es Bueno, mucha disciplina. bueno, esa también tiene su historia y la historia está cuando a mi esposo lo diagnostican con cáncer, ¿no? Ya, yo nunca fui la deportista en el colegio, especialmente en Cartagena, hacía mucho calor y en mi casa no había mucho que comer. Entonces muchas veces yo iba al colegio sin comer y nos ponían a hacer ejercicio con sol. Yo odiaba hacer ejercicio. Pero Ok. después, como a mis 25 yo empecé a darle al ejercicio, caminando, de ahí pasé a correr, bicicleta, hice patinaje y luego me mudé a Estados Unidos con mi esposo y empecé a hacer carreras running, Ok. race, ¿no? Y carreras sí, de correr y de ahí comencé a hacer, o sea, mi mismo cuerpo, por eso te digo, te va pidiendo más y más. Ok. Y eso es lo que yo sentía. Y luego me metí al gimnasio. Cuando a mi esposo lo diagnostican con cáncer, para mí era el gimnasio, yo decía, algo va a pasar, yo necesito estar fuerte para esta persona, Uh, ¿sí? Y eso era lo que a mí me motivaba. Yo a las 5 de la mañana estaba en el gimnasio. A los 6 meses de estar en el gimnasio, el mismo dueño del gimnasio se da cuenta que yo soy como muy disciplinada, porque para eso se necesita disciplina, ¿no? Y ya, me vio ya. que como latina me estaba saliendo mi cuerpecito y ya entonces me dijo, mira, ¿a ti no te gustaría hacer competencia fitness? Y yo, no sé qué es eso, cuéntame. No, yo te doy tu dieta, tus ejercicios y me motivó. Y eso, a la vez que estaba en casa lidiando con una persona con cáncer, era esa otra parte que me motivaba a vivir. Y cuando él fallece,
bueno, estando él enfermo, él me motivaba mucho, mi esposo, me decía, tú tienes que ir. Me acuerdo que mi primera competencia yo fui y él estaba en el hospital y yo no iba a ir. Y él me dijo, tienes que ir, ¿oíste? Yo te espero aquí en el hospital, ves y vuelves. Y regresé yo en bikini, porque era de mi Ajá. competencia era de bikini. ¿Remodelaste ahí? Y, y él le decía a las enfermeras, no, mi esposa es una musculosa. Y cuando yo llegué, pues yo en ese entonces era mi primera competencia, no tenía músculo, Sí. pero él me motivaba, era su inspiración, Él ¿no? veía tu luz, ¿no? Y Y muchas entonces yo veces, decía, bueno, esto lo hace él sí, sentir bien y me ah, motivaba a la misma vez. Era muy ya. bonito. Muchas veces otras personas ven tu luz y tú no la ves, ¿right? Ujú. Tú lo estabas haciendo porque dijiste, tengo que estar bien para él y lo estás haciendo y te hacía sentir bien. Pero yo creo que él también veía esa luz en ti de que ella puede y tiene que saber que ella puede. Dijiste algo muy importante unos pasos atrás y lo volviste a decir ahora, propósito. Ah, ¿Crees que en tu vida esa palabra, esa acción, propósito, te ha salvado? Sí, claro. Siento que hoy en día eh, hubo un momento en cuando ya todo esto pasó, que empecé yo a preguntarme cuál es mi propósito y que Dios me dijo, convierte ese dolor en poder y motiva a las personas porque tu vida tiene un propósito de donde vengas. O sea, si tú te miras la línea de atrás y todo lo que has vivido tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es servir y llevar a tu historia a otras personas que también como tú puedan estar pasando estos mismos retos, que hayan pasado estos mismos retos peores o iguales o no, pero entonces yo entendí que mi vida, a pesar de todos esos altibajos, tenía un propósito y por eso me convertí en una coach transformacional, ¿no? Para poder llevar mi resiliencia, mi mensaje, mi propósito a otras personas. Me encanta, me encanta. Ahí fue donde conocí a Chris, Sí. un ángel de mujer, una mujer que aún con miedo, ella sabe su valor, sabe que puede, sabe su poder. Y muchas personas, como tú mencionaste antes, tienen miedo a ese poder, les para ese poder, no dan un paso adelante porque dicen, es que si hago más y tengo más, ya no voy a poder, ¿no? O no voy a tener el suficiente tiempo para mis amores. ¿Cómo le haces tú para manejar tanto poder y tantas actividades y tanta, tu empresa, sus inversiones, ¿cómo le haces para balancear todo eso? Todo ese poder. Sí, sí. Bueno, yo pienso que a medida que tú vas teniendo más poder, tú no lo tienes tú sola, ¿sí? Tú tienes que tener personas contigo que confíen en ti, que crean en ti, que estén preparados hasta mejor que tú, ¿sí me entiendes? Para poder que valga la redundancia, el poder, ¿no? De todo esto. Se continúe dando, ¿ya? Entonces creo que de la mano debes de tener personas que te apoyen y ese es en mi caso. Ya ha llegado un momento en que tú no puedes hacer tú todo sola, ¿no? Tienes que empezar a delegar, se le llama. Ujú, ¿No? ujú. Entonces en mi empresa ya yo tengo mi grupo de personas en las que confío, en las que tengo todo ese apoyo y yo puedo ahora, hoy en día decir que yo estoy viviendo mi propósito, porque estoy ahora viviendo mi propósito personal. Ya, tengo otros propósitos colectivos, pero los tengo delegados, porque bueno, si no me vuelvo loca, ¿no? Eso es muy Entonces, inteligente lo que dices, rodearte de personas que sepan más que tú, que confíen y que tú confíes en esas personas, ¿no? Y para alguien que va comenzando en trabajando en ella, buscando ese propósito, ¿qué es el mensaje que tú tienes para esa persona? bueno, primero es la preparación, porque antes de que yo empezara a delegar en algunas de mis empresas, tú te tienes que sumergir en cualquier negocio 100% tú personalmente, ¿sí? Tú no empiezas delegando, tú empiezas siendo la que toma el orden de todo.
y aprendes cuál es tu negocio de pe a pa, como se le dice acá en Colombia. Ya tú Ajá, misma ajá. tienes que saber cómo se maneja tu negocio. Si eres una emprendedora que todavía no vas a ser exitosa, pero el éxito empieza en que tú tienes que meterte de lleno en tu negocio, 1 o 2 años, dependiendo qué tan Ah, grande sea. Conoce todo de tu negocio y luego entonces ya empiezas a dar paso a otras personas para que también crezca. Cuando tú delegas, tu empresa va a crecer, porque ujú, tú sola nunca va a crecer. Uno piensa que no es que yo sola puedo, pero si tú colocas a otras personas es porque está creciendo. ya, ya. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Muy bien. Entonces, primero vamos a trabajar en esa resiliencia, en vencer esos miedos, en reconocerte, en cambiar tu historia, en buscar ese propósito y ese soporte que te ayuda a elevarte, ¿correcto? Sí, Y ya que estés acá, segura, que veas, este es mi propósito, trabajas en ese propósito, aprendes tu propósito, cuál es tu empresa, qué es lo que quieres hacer, y para expanderte, pues seguimos más adelante. Cris, ¿cómo les ayudas a las personas? ¿Cuáles son esos talleres que tú ofreces para en tu transformación fitness? ok. Bueno, yo tengo varios, digamos que paquetes, tengo sesiones individuales, 1 a 1, tengo sesiones grupales. Yo personalmente doy coaching de raíz, ¿no? Pues trabajo las 3 áreas, el área espiritual, digamos que mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Es donde Fantástico. yo me enfoco más. Y pues en el área del fitness, porque tiene que trabajar las 3 cosas. ¿Sí? Por mucho que de repente digas tú, no, es que solamente estoy físicamente, no, tú necesitas esas 3 áreas. Correcto. Entonces, ¿Dónde te yo, encontramos? bueno, yo estoy en @Coach by Chris, ahí se lo puedes colocar Sí, claro, ajá. en Instagram, también en YouTube, como Coach by Chris. Ahí me pueden Perfecto. encontrar. Y bueno, ahí en YouTube también tengo, y si quieres, le puedes regalar Sí, mi acá. masterclass gratuita que también tengo ya Wow, grabada. Tu perfecto. nueva vida comienza hoy, después te la paso, el link, y ahí Ahí me está. pueden conocer más. Perfecto, perfecto. Mi Cris, nos has traído una joya, nos has puesto esa luz, tal vez en aquella persona que piensa, no voy a salir de aquí. Ella es una persona que ha mostrado que sí se puede salir de la pobreza, no solo monetaria, pero también espiritual. Pobreza en tu alma. Entonces, esa resiliencia, este libro va a salir pronto. Eh, Nosotros lo vamos a estar anunciando también aquí en el podcast. Cuando salga el libro, tú te lo traes para acá y hacemos otro podcast para que nos hables aún más de ese libro. Te abrazo, mi Cris. Gracias, gracias por este regalo. Un último consejo que querías, bueno, no consejo, pero algo que quisieras compartir para la Elba, audiencia. bueno, muchas gracias a ti. De verdad que para mí es un honor estar en tu podcast. Te lo bendigo y que, mejor dicho, tengas a muchas personas que les lleven este mensaje poderoso. Y bueno, para finalizar, recuerda que tú no eres lo que te dijeron que eres, no eres lo que te pasó, sino lo que haces con todo eso que te pasa. ¿Ok? Mm, Que los miedos simplemente abrázalo, que te acompañen con él y no lo sueltes. El miedo se honra, se le dice gracias, se reconoce, estás aquí, gracias. Eh, Afirmas que tú no tienes miedo y lo abrazas con amor y actúas desde el amor. ¿Ok? mm. Entonces, el miedo es simplemente un compañerito tuyo que le tienes que sacar provecho. El miedo se convierte en poder. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias por estar aquí, por escuchar este podcast. Compártelo si conoces a alguna personita que se puede beneficiar de todo lo que hablamos aquí. Los abrazo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Gracias. Bendiciones.